Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Pudimos precisar bien a través del abordaje con los especialistas la diferencia entre intolerancias y alergias y la especificidad que debe haber en el diagnóstico, sobre todo para no recibir tratamientos que son innecesarios. Y en este sentido, y habiendo hablado de todo esto, pero personas que continúan de alguna manera sintomáticas, que tienen toda una sintomatología o signos que no corresponden a estas entidades, ¿cómo interpretarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacen ustedes con toda esta condición? Excelente pregunta. Algo bien importante es dejar claro a la población que no todo lo que me está provocando síntomas o es alergia o es intolerancia alimenticia. Recordemos que hay enfermedades concomitantes que van a afectar directamente el colon. Enfermedad diverticular del colon llega a afectar hasta el 30% de la población mayor de 60 años, hoy por hoy. Al hablar de distensión, de sintomatología, de alteraciones del hábito defecatorio, hay otra entidad clínica que engloba muchas patologías, la sobrepoblación bacteriana. ¿Qué es sobrepoblación bacteriana? En palabras de Chapín, y para que la amable audiencia no se confunda, en palabras de Chapín es que crecen desordenadamente, más bacterias malas que buenas en el colon. Fisiológicamente, en condiciones normales, una persona debe tener un balance perfecto entre las bacterias buenas y malas. Cuando ese balance se pierde, se llama disbiosis y crecen desordenada y desproporcionalmente más las bacterias malas que las buenas. Empiezan a producir mucha sintomatología, dolor, distensión, cuadros de diarrea explosiva, y es aquella típica historia: mire doctor, yo no sé, no como nada, le juro, mire, yo ya revisé mentalmente y no he comido nada que me haya provocado la diarrea. Sin embargo, tengo cuadros de diarrea explosiva que me deshidratan 6, 8 veces y voy a parar al hospital porque es mucha la diarrea. Esto suele pasar mucho en nuestra población porque toman medicamentos inmunosupresores, personas que padecen de diabetes de largo tiempo de evolución. ¿Cuántos conocemos en nuestro núcleo familiar, en nuestro entorno de trabajo, alrededor de donde vivimos? Siempre conocemos entre el 5 y 8% de la población de cualquier parte del mundo es diabética y está creciendo esa prevalencia. Enfermedades que bajan las defensas generalmente como insuficiencia renal, insuficiencias pancreáticas, diabetes mellitus o la ingesta de medicamentos inmunosupresores, tanta gente que padece artritis reumatoide y que tienen que tomar medicamentos por toda la vida, se pierde ese balance. Y ese término de disbiosis suele pasar inadvertido en la población médica y en la población general de Guatemala. ¿Qué es disbiosis? Tocamos otro tema. Recordemos que casi en el último siglo, un siglo para atrás, empezó a hablar de microbiota intestinal. Lo que antes se conocía como microflora. ¿Te acuerdas en los años de la universidad? Claro. Todavía a nosotros nos tocó hablar de flora intestinal. Ese término en los últimos 12, 15 años ha cambiado. Y ese término hoy se habla de microbiota. Microbiota es la colonización fisiológica de cada una de las cavidades del cuerpo. Tenemos una microbiota específica en la piel, en el ojo, en la boca, de igual forma en cada cavidad del intestino, de cada cavidad del cuerpo, incluyendo el intestino. Esa microbiota es la colonización y hoy, gracias a la tecnología, se sabe que hay cierta cantidad y número de bacterias con efectos benéficos y con efectos desfavorables para el intestino. Y necesitamos de ambas. Pero cuando crecen desproporcional y descontroladamente por medicamentos o por enfermedades concomitantes, vienen manifestaciones como la disbiosis. Hoy en día ya hay ciertos alimentos, ciertos medicamentos que empiezan a mencionarse cada vez más en la industria farmacéutica y en la calle, como son los prebióticos y los probióticos. Para no confundir a nuestra población, el término prebiótico son los derivados alimenticios o las glicoproteínas de ciertos alimentos que van a favorecer las condiciones adecuadas para que ese entorno de las bacterias buenas y malas crezcan favorablemente. Y los probióticos son bacterias vivas con efecto benéfico al aparato digestivo. Pero tienen que cumplir con esos requisitos, que sean bacterias vivas, que aunque permanezcan 6 meses, aunque permanezcan 1 año en el mostrador, tengan las condiciones de soportar ese entorno donde están colocadas y que pueda ser
digeribles y que pasen todo el aparato, la acidez del aparato digestivo y que lleguen a funcionar al colon con las propiedades benéficas que se están prescribiendo. Fabuloso, Maynor. En ese sentido nos deja ya el doctor puesta la base para que, desde el punto de vista de tu expertise en nutrición, nos amplíes más sobre esta modalidad o esta adopción que hay ahora respecto a la condición de los probióticos y cómo favorecer esa microbiota intestinal. Sí, este es un tema muy importante que, como bien dice el doctor, en los últimos años se le ha dado como más relevancia, ¿verdad? Y haciendo esa diferenciación de los probióticos, que son los microorganismos que en la parte farmacéutica generalmente los encontramos liofilizados, y es de esa forma que nos aseguramos que lleguen intactos a colonizar, ¿verdad? Y los prebióticos pues son todos estos carbohidratos que no son digeribles. Principalmente tenemos la inulina, ¿verdad? Tenemos los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos, y todas estas fibras que no son digeribles llegan como a alimentar a todas estas bacterias que son buenas, porque tenemos ese balance de las bacterias que son potencialmente patógenas y las bacterias que son beneficiosas para nosotros. Entonces los prebióticos llegan y alimentan a todas estas bacterias buenas, ¿verdad? Y ahora se conoce que también intervienen en algunas reacciones inmunológicas a nivel del intestino. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que estamos llenos de bacterias, más o menos 100 trillones de bacterias. 100 trillones. Exactamente, 100 más trillones. Que seres humanos. Más que seres humanos somos bacterias, dicen algunos. Acabo de leer una información, una diapositiva que me llamó mucho la atención. Se cree que apenas conocemos entre el 1 y el 2% de la cantidad de bacterias de diferentes etiologías y diferentes grupos que colonizan el cuerpo humano. Apenas conocemos menos del 1%. O sea que de alguna manera estamos cohabitando con una cantidad, y es asombrosa la maravilla de la vida, ¿verdad? Porque y es muy importante esa relación. En realidad vivimos en simbiosis con ellas, y no solo ellas están ahí como habitando, sino también hay un término que se llama microbioma, y es todo el aporte genético de esos microorganismos que también influyen en nuestra salud. Entonces ahora, como le digo, los podemos encontrar en algunas formas farmacéuticas. Los probióticos que más se encuentran son los lactobacilos o los bifidobacterium, y en el caso de los prebióticos está la inulina, están los FOS, ¿verdad? Que son los fructooligosacáridos, pero también los podemos encontrar en los alimentos. Entonces ahí viene la parte de mejorar nuestra alimentación también, ¿verdad? Tratar la manera de consumir más vegetales, de consumir más frutas, de reducir un poquito el consumo de carnes, sobre todo carnes rojas, porque las grasas saturadas pueden llegar a afectar todos estos microorganismos que son buenos para nuestra salud. Entonces el enfoque en alimentación es muy importante, y ahora estamos empezando a conocer todos los efectos beneficiosos que tienen los probióticos, prebióticos y los simbióticos, que es el término que se utiliza para un producto que contiene a ambos, contiene probióticos y contiene prebióticos, ¿verdad? Entonces la verdad es que, como le digo, empezamos a conocer todos estos efectos, pero sí sabemos que hay una relación directa entre nuestra salud, incluso la aparición de algunas enfermedades, y nuestra microbiota y nuestro microbioma intestinal. Asombroso, porque de nuevo a ambos les agradezco muchísimo. Siempre insisto en decir que estos programas son eminentemente formativos, y yo desde aquí en el acompañamiento con ustedes me siento en una sala, en un aula recibiendo información que es conveniente para ustedes. Hoy pudimos establecer algo al final de esta conversación, y es cómo mantener el equilibrio sigue siendo lo importante, y no todo lo que tenemos o asoma hay que combatirlo o hay que atacarlo. Se requiere de información, de consultas adecuadas, de ética, para poder ir manteniendo ese balance adecuado que nos lo proporciona todo lo que es la cohabitación con otros, el convivir acompañado. Solo quisiera agregar algo en esa parte sobre el uso de los antibióticos, ¿verdad? Sabemos que el uso de antibióticos muchas veces pues la gente los consume y no es necesario, ¿verdad? A veces se los autorrecetan, y la mayoría de antibióticos que la gente consume son de amplio espectro. Entonces llegan no solo a atacar a las bacterias que están ocasionando algún problema, sino que arrasan con todas las bacterias, y vemos que
sobre todo en niños, ¿verdad? Cuando empieza un tratamiento antibiótico muy temprano puede afectar significativamente su microbiota intestinal. Entonces también ojo con el uso de los antibióticos. Un antibiótico debe ser recetado por un médico, no podemos solo recetarlo nosotros porque creemos tener un problema y todo es antibiótico, ¿verdad? Incluso hay gente que si no se va con la receta del antibiótico creen que fue por gusto la consulta. Claro. Entonces mucho ojo con eso y siempre tenemos que pedir la opinión de un profesional para poder tomar una decisión sobre nuestra salud. Favorecer el organismo, favorecer nuestra microbiota. Hay un producto específico en Farmalat y yo quisiera que nos hablaras acerca de Biosilat de una manera tal que pueda quedar en el auditorio la comprensión acerca. Sí, claro. Biosilat es, pues como usted dice, la propuesta de Farmalat, que es un producto prebiótico, lo que contiene es inulina y oligofructosa. Entonces resulta ser muy bueno para esto que hablábamos, ¿verdad? De mejorar nuestra salud, de la microbiota intestinal. Se puede recomendar, por ejemplo, cuando se está cursando con una diarrea o se acaba de pasar por un tratamiento antibiótico muy fuerte. Biosilat es una buena propuesta para poder ayudar a recuperar toda esa microbiota beneficiosa de la que acabamos de platicar. Muchísimas gracias. Lo más importante siempre es mantenernos en una condición natural y sobre todo infórmense, consulten al especialista para no recibir tratamientos que tengan que ser inadecuados o que tengan las mismas consecuencias adversas. Yo soy el doctor Jacobo Aguilar de los Investigadores Médicos y fue un grato placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, a nuestros invitados, al doctor Jacobo, por supuesto, y a todo nuestro equipo de producción que hoy colaboraron en este maravilloso programa. El siguiente, la invitación para que nos acompañen, haremos un programa súper especial dedicado a ustedes las madres. Hasta pronto. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalat, liderazgo de calidad.